¿Cómo están, muchachos? Buenos días o a la hora que vean esto. Eh, bueno, esta es la clase que había quedado pendiente, no porque varios de ustedes no pudieron acudir el día que la vimos, pero consideramos que es un tema muy importante dentro del curso, toda vez que en esta clase vamos a explicar cuáles son los medios de impugnación que la ley de amparo nos otorga cuando nosotros consideramos que hay una decisión dentro del juicio de amparo, dentro de todo el procedimiento, su substanciación, o al momento en el que ya está resuelto, que es contraria a nuestros intereses o que consideramos que nos está causando una afectación a nuestros derechos procesales o bien a nuestros derechos humanos por el sentido en el que el juez de distrito está resolviendo nuestro juicio de amparo. Habíamos visto en clases anteriores cuál es más o menos la substanciación del procedimiento, cómo es que se lleva, cuáles son sus etapas, cuáles son los términos en los cuales nosotros debemos actuar como quejosos o como representantes del quejoso, eh, para velar que ese juicio pues llegue a buen puerto, ¿no? Que al final es que se nos conceda la protección constitucional que estamos pidiendo. Caso contrario, si somos los representantes del tercero interesado, pues vamos a buscar que este juicio de amparo no le conceda la protección que está pidiendo el quejoso. Por ende, debemos conocer cuáles son los medios que tenemos para defendernos, tanto dentro del proceso, como les explico, como en la sentencia, en el sentido de la sentencia o en su ejecución. Para ello, el artículo 80 de la ley de amparo nos dice que en materia de amparo vamos a tener únicamente tres recursos: el recurso de revisión, el recurso de queja y el recurso de reclamación. Hay un cuarto recurso que es el de inconformidad, pero ese ya lo habíamos explicado en clases anteriores, que es aquel que se promueve cuando nosotros consideramos que existe un defecto o un exceso en la ejecución de la sentencia de amparo. Entonces eso ya lo vimos, lo vamos a dejar de lado en esta ocasión, pero vamos a enfocarnos en estos tres. De igual manera existen otros recursos dentro del juicio de amparo, ciertos incidentes innominados que nos permiten a veces resolver situaciones o ciertas cuestiones que ocurren de manera imprevista dentro del procedimiento y que requieren un pronunciamiento especial por parte del juez, pero esos ya son cuestiones aparte, ¿no? que igual las explicamos en la clase pasada, bueno, en la clase de ejecución de sentencia. Vamos a comenzar con el recurso de revisión. El recurso de revisión, muchachos, es aquel que se promueve generalmente, y como les había explicado antes, cuando existe ya una sentencia definitiva. No obstante, hay dos supuestos, o digamos, entra en dos supuestos muy importantes la procedencia y la manera en la que se promueve este recurso, dependiendo si se trata de amparo directo o de amparo indirecto. Vamos a analizar. En el artículo 81 de la ley nos dice que en amparo indirecto, además obviamente de poder impugnar la resolución definitiva o la resolución que da fin al juicio, sea en cualquiera de los tres sentidos que vimos, ampara, no ampara o sobresee, también procede, inciso A, en contra de resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva. Hablábamos nosotros, retomando un poco este tema, que cuando promovemos juicio de amparo indirecto, muchas veces los actos que estamos nosotros buscando reclamar no se encuentran todavía consumados como tal. O sea, nosotros nos percatamos de que hay un procedimiento que se está siguiendo en nuestra contra y que nos puede afectar nuestros derechos humanos, pero a lo mejor todavía no se ha ejecutado en su totalidad o no se ha ejecutado en lo absoluto. Entonces nosotros podemos pedir una suspensión para efecto de qué? Para que las cosas se queden tal cual están
en el momento en el que yo promuevo el amparo y para que no se vean modificadas o no se vean afectadas, sino hasta que haya una resolución definitiva que le dé fin a este procedimiento, ¿sí? Por ende, al momento de nosotros solicitar una suspensión de actos reclamados en materia de amparo, nosotros veíamos que se debe abrir un cuadernillo aparte que es precisamente un incidente, se ve de manera incidental, por cuerda separada y como si fuese un procedimiento pequeño dentro del juicio de amparo, en el que igual se pueden aportar pruebas y todas estas situaciones que ya habíamos explicado en clases anteriores. Ahora, para resolver sobre la procedencia o no de esta suspensión definitiva, el juez lleva a cabo una audiencia incidental, a la cual pueden comparecer las partes, desahogar pruebas si se requirió que se ofrecieran y hacerlo en sus términos, y dentro de dicha audiencia se dictan acuerdos, se dictan autos en los cuales se va decidiendo si se acepta una prueba, si no se acepta, si se admite o no se admite, si se desecha, cuál fue su desahogo, y muchos otros, ¿no? Incluso aquellos que pueden fijar una garantía X. Total que aquí en el momento en el que nosotros promovemos nuestra revisión en contra de esta resolución, nosotros debemos impugnar directamente los acuerdos que fueron dictados dentro de la audiencia. Esa es la manera en la que se debe plantear. Nosotros lo que vamos a impugnar no es como tal, sí la resolución, pero nuestros, argumentos deben ir enfocados y tendientes a impugnar lo que acordó el juez dentro de la audiencia. ¿Para qué? Para efecto de cambiar el sentido de la resolución que estamos impugnando, ¿no? Eso es en materia de suspensión definitiva. El inciso B establece que procede contra los acuerdos o las resoluciones que revoquen o modifiquen los términos en los que está dado la suspensión definitiva, ¿no? Es decir, los que nieguen o revoquen el sentido de la suspensión definitiva. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos impugnando un acuerdo en el cual a lo mejor la suspensión provisional se nos otorgó en cierto sentido y esa línea argumental o argumentativa, es la que se debe seguir para que nos concedan la suspensión definitiva y al final el juez cambia su criterio y modifica en audiencia incidental el criterio con el que lo está valorando y con ello nos puede negar, ahí a ese acuerdo nosotros le podemos promover el recurso de revisión en específico para que pueda haber una modificación que ahora sí beneficie nuestros intereses, ¿no? Entonces es una cuestión mucho más técnica que ya se puede ver más en la aplicación práctica una vez que ustedes vean cuáles son estas audiencias incidentales, los autos que se dictan dentro de las mismas y pueden comprender ese auto que modifica, que revoca una vez desahogada una prueba o haciendo una valoración del informe que está rindiendo la autoridad, entre muchas otras situaciones que pueden ocurrir en dicha audiencia. El inciso C dice que procede en contra de las resoluciones que deciden sobre el incidente de reposición de autos. ¿Qué es un incidente de reposición de autos? Ahorita pues ya existe un respaldo mucho más adecuado de toda la información que existe dentro de un expediente, de un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque ya todo se digitaliza. Pero anteriormente no era así. Anteriormente todo el expediente se llevaba de manera física y al ser, digamos, un documento pues de papel, siempre es susceptible de que ocurra un imprevisto, que ocurra una situación que haga que se pierda, que se destruya, que
tenga un menoscabo en su estructura que no permita obtener la información que se requiere de él. Un ejemplo, si existe una inundación, un temblor, un terremoto, un incendio que provoque que estos expedientes se pierdan, se debe promover el incidente de reposición de autos, mediante el cual las partes hacen llegar todos los documentos, todos los acusas que tengan respecto a todo el procedimiento, y una vez que se tenga armado ese pequeño expediente o ese nuevo expediente con los acusas que ya se tenían, pues el juez va a ir resolviendo para poder retomar el procedimiento en la etapa en la que se encontraba, ¿no? Ahora pues es más complicado que eso ocurra porque todo está digitalizado, muchos de esos procedimientos pues ya se llevan de manera digital, entonces es complicado que esto ocurra. Pero bueno, ahora con la tecnología pues puede haber algún otro imprevisto que también requiera la interposición de este recurso. Entonces, si dentro de que se está llevando este incidente de reposición hay alguna decisión que se esté tomando contraria a la original o contraria a mis intereses, procede también el recurso de revisión para impugnar estas decisiones, ¿sí? Y por último, no, antepenúltimo, perdón, inciso D, el recurso de revisión en amparo indirecto procede también en contra de las resoluciones que declaren sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Decíamos que en el procedimiento de amparo, cuando nosotros estamos llevando ya todo, digamos, todo el procedimiento, sus etapas, ampliamos, requerimos informes, desahogamos, bueno, ofrecimos pruebas, mejor dicho, el juez va a señalar una fecha de audiencia constitucional para que en la misma se desahoguen las pruebas que requieran un desahogo especial, sea testimonial, inspección, pericial, todas aquellas. Y una vez celebrada esta audiencia y desahogado todo el caudal probatorio en su totalidad, se procede ya a la resolución definitiva, la cual, como habíamos analizado, puede ir en tres sentidos: ampara, no ampara o sobresee. Pero existe el supuesto también en el que haya un sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, una terminación anticipada de procedimiento derivada de una causal notoria de improcedencia. ¿Cuál puede ser el caso o cómo se daría esto? La primera es que los actos reclamados cesen en su efecto, o sea, sabes que la autoridad ya revocó por sí misma el acto que estaba causándome un perjuicio, digamos, el objeto que estaba siendo, digamos, afectado por estos actos, pues se destruyó o se sustrajo o ocurrió cualquier situación que hace que lo que yo estoy reclamando pues ya no exista o ya no tenga reparación, pues se puede sobreseer fuera de la audiencia constitucional, porque pues no tiene caso seguir en el procedimiento sobre algo que ya no va a cambiar, ya no se va a ver beneficiado. Ya ahí entraría un cumplimiento sustituto, lo que se requiera, pero muchas veces no es así. Simplemente podemos también advertir, tal vez en el informe justificado, que todo aquello que el quejoso manifestó dentro de su demanda de amparo no era cierto o no era de esa manera, y por ende, al advertir el juez que existen causales de improcedencia, como que los actos reclamados no sean ciertos, él puede declarar el sobreseimiento del juicio antes de llegar a la audiencia constitucional, ¿no? Eso. Y al ser una resolución definitiva, pues por ende se puede impugnar en el recurso de revisión. Obviamente el recurso de revisión no va a ser para pedir que me concedan el amparo, va a ser para pedir que el procedimiento continúe, ¿no? Siguiendo la lógica de la etapa procesal en la que nosotros nos encontramos. Pero ahí es donde la ley nos otorga o nos faculta de manera directa a promover recurso de revisión en contra de la resolución que nos pueda dictar un sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, ¿sí? Y ahora sí, por último, el último supuesto, las sentencias dictadas dentro de la audiencia constitucional o posterior a ella, como lo es en la práctica,
que ya sería pues la sentencia definitiva que pone fin al juicio, donde te amparan, donde no te amparan, o donde también te puedes sobreseer, pero ya dictada dentro de la audiencia constitucional o ya celebrada la misma. Para efectos de nosotros lograr que este recurso sea procedente o se nos revoque esa sentencia que nosotros estamos impugnando, de igual manera nuestros conceptos de violación y los agravios que planteemos deben ser en contra de los autos que se dicten, de los acuerdos que se dicten dentro de dicha audiencia, ¿sí? Esos son los supuestos en los que procede dentro de amparo indirecto el recurso de revisión. Bueno, aquí este es el inciso E, pues la sentencia definitiva. Vamos a resolverlo así. Sentencia definitiva. Ahora, esto es materia de amparo indirecto. Viéndolo en amparo directo, es un poco más sencillo en el planteamiento, más no en la resolución. Recordemos que el amparo directo, como ya lo hemos visto, ¿no?, procede en contra de resoluciones que ponen fin a un procedimiento, en las cuales nosotros vamos a alegar más que cuestiones procesales que sí nos pueden llegar a causar algún perjuicio en la manera en la que resuelve el juez. El amparo directo ataca más directamente la constitucionalidad del acto que está emitiendo la autoridad, es decir, qué tan apegada a la Constitución y por ende a la protección de derechos humanos se encuentra la sentencia que nosotros estamos impugnando. Esa es, digamos, la idea central que nosotros debemos plantear a la hora de promover un juicio de amparo directo. Por ende, y por lógica jurídica, el recurso de revisión en amparo directo va a atacar la constitucionalidad de las leyes aplicadas para la resolución, o para darle sentido, mejor dicho, a la resolución que nos está causando un efecto. Vamos a nosotros a impugnar respecto a los razonamientos que el juez hizo para fundar la sentencia y yo considero que es incorrecta, pero yo voy a alegar no tanto una cuestión procesal, sino más que nada el apego a los términos que la Constitución establece para la aplicación de esa norma y para la protección de mis derechos humanos. Y ahí es donde debe entrar todas las herramientas hermenéuticas que tenemos, donde debemos aplicar control difuso, la convencionalidad. Nosotros podemos aplicar todas estas herramientas de argumentación y de interpretación jurídica para efecto de nosotros causar en los ministros de la Suprema Corte o en su caso del tribunal colegiado que está entendiendo del recurso, que nuestro argumento es lo suficientemente válido y fuerte para que nos revoque esa sentencia, pero únicamente por digamos la inconstitucionalidad de las normas que están siendo aplicadas, no tanto, como les explico, en cuestiones procesales. ¿Las podemos alegar? Claro que sí. O sea, ¿sabes que no me desahogaron bien una audiencia? No se me notificó de este auto. Sí, pero no vas a basar tu argumento en ese acto en específico, sino en la consecuencia jurídica procesal que tuvo y por ende en qué afectación te causó dicha omisión o dicha interpretación de la ley e incluso su aplicación, ¿no? Ahora, es muy importante, antes de pasar a explicar cómo se resuelve y quién resuelve estos recursos, que tengan en cuenta que la manera en la que es, digamos, más adecuado plantear estos recursos, tanto en materia de amparo como por ejemplo en materia civil, mercantil, penal, laboral, familiar, que digamos el equivalente a esto vendría a ser un recurso de apelación, es que no solo vamos a impugnar o no solo vamos a manifestar qué es lo que está mal, no vamos simplemente como reporteros a contarle al juez, bueno, mejor dicho, al magistrado, que el juez hizo algo mal.
No, es muy importante y es lo que nos puede diferenciar entre un buen litigante y uno no tan bueno, a que al momento en que nosotros planteemos cualquiera de estos recursos, pero en específico el de revisión, en el sentido de que hay una omisión o un error por parte del juez, debemos decir cuál es el error. Debemos explicar por qué está mal su aplicación. Después debemos explicar qué afectación me causa el que eso esté mal. Y después de eso debemos plantear cómo debe resolver correctamente. Y ahí es donde muchos colegas se quedan cortos. Te explican el problema, mas no te dicen, ok, ¿cómo consideras tú que esto se debe resolver para que entonces tus derechos sean respetados? ¿Y qué pasa? No es que esté mal, no es que sea incorrecto, pero dejas la puerta abierta a que los magistrados del colegiado, o en su caso de la Suprema Corte, los ministros, resuelvan en un abanico de posibilidades mucho más amplio que tal vez te puede causar algún otro perjuicio que no estás previendo. En cambio, si tú desde el principio planteas cómo es que consideras que se debe resolver, pues tú estás cerrando, digamos, las esquinas, cerrando posibilidades para que la sentencia vaya en el sentido que tú estás buscando, ¿no? Que es al final lo que estabas buscando desde el inicio en tu juicio de amparo. ¿Para qué? Para que no haya algún defecto incluso en la sentencia definitiva. Tal vez si ganes, te revocan la sentencia que te niega el amparo y te conceden amparo, pero para efectos de ciertas cosas que se pueden quedar cortas de acuerdo a lo que tú estás reclamando o de acuerdo a las afectaciones que está viviendo el quejoso. Por ende, siempre es muy importante que en estos recursos, tanto en el indirecto como en el directo, igual en la queja, igual en reclamación, siempre se establezca de manera clara y precisa en qué se equivocó, cómo se está equivocando, qué pasa si eso se queda así y cómo realmente debería de resolver. Debemos abordar siempre en nuestros recursos esos 4 puntos. ¿Para qué? Para no dejar abierta la posibilidad a que sigamos sufriendo una afectación en nuestros derechos, ¿sí? Entonces, esto es por cuanto corresponde a la manera en la que nosotros planteamos nuestro recurso de revisión. ¿Quién resuelve el recurso de revisión? Al igual que todos estos, el superior jerárquico del juez de distrito. ¿Quién es? El Tribunal Colegiado de Circuito. Ellos se van a encargar, los ministros divididos en las salas, de estudiar el proyecto que se establezca. Al principio se va a radicar el recurso, se remite el expediente para que ellos lo analicen todo. Uno de los ministros va a realizar un proyecto de sentencia y después lo va a someter a votación con los otros dos. Este procedimiento ya lo habíamos explicado previamente y ya de ahí se va a emitir una resolución, ¿verdad? Ahora, ya siendo un caso muy relevante o de mucha digamos importancia documental o por la trascendencia que pueda tener el asunto que se está estudiando, en vez de llevarlo a un tribunal colegiado de circuito, lo puede atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el mismo sentido va a resolver, nada más que ellos lo hacen en pleno con la votación de los ministros, ¿sí? Ellos son quienes resuelven un recurso de revisión. Ahora, vamos al recurso de queja. Artículo 97 de la ley. Igual, tribunal colegiado de reclamación, tribunal colegiado. Así. Vamos rapidito para acá. Antes de pasar a la queja, revisión. ¿Cuál es el término para promoverla? Artículo 86 de la ley de amparo, 10 días. 10 días hábiles a partir de que nos es notificada la resolución que vamos a imputar. Artículo 86. ¿Sí? Asimismo, dentro de la del mismo plazo, por ejemplo, nosotros interponemos revisión, la contraparte, seamos nosotros
digamos, si estamos representando al quejoso y la sentencia nos sale en contra, vamos a promover el recurso de revisión para que se nos conceda el amparo. Entonces el abogado del tercero interesado, cuyos intereses son siempre contrarios a los del quejoso, también puede promover un recurso que se llama recurso de revisión adhesiva, en la cual una vez que le es notificada la admisión de nuestro recurso de revisión, él va a tener 5 días hábiles para interponer y él debe explicar el por qué la sentencia se debe quedar en ese sentido y puede reforzar incluso aquellos aspectos de la misma que a lo mejor el juez de distrito no abordó de manera tan extensa o tan profunda, ¿no? Caso contrario, si nosotros estamos igual representando al quejoso y si se nos concede el amparo, entonces el que va a promover la revisión va a ser el tercero interesado. Y una vez que le sea admitido su recurso de revisión, nosotros como quejosos o como autorizados del quejoso vamos a tener 5 días hábiles a partir de que se nos notifique esa admisión para promover la revisión adhesiva y decirle a los magistrados o a los ministros en su caso el por qué la sentencia debe quedarse en esos términos, por qué sí nos deben conceder el amparo, por qué el juez de distrito tiene razón e incluso vamos a estar en posibilidad de ampliar, digamos, los razonamientos que llevó a cabo el juez de distrito para fortalecer la sentencia y que no cambie el sentido, ¿verdad? Ahora, en estos dos supuestos, tanto en el de revisión como en el de queja, no existe el reenvío, no existe facultad de reenvío. ¿Qué quiere decir? Que es el propio tribunal el que va a resolver y esa sentencia que ellos dicten es la que se va a ejecutar, tal cual, a excepción de la reclamación que sí tiene reenvío. Ahorita lo vamos a explicar de manera más extensa, pero el recurso de reclamación únicamente procede en contra de decisiones dictadas por los presidentes tanto de las salas como del pleno, del colegiado y de la Suprema Corte. Entonces, si el presidente dicta un auto, el que va a entender del recurso de reclamación va a ser otro magistrado u otro ministro distinto del presidente. Y una vez que él dictamine que el recurso es procedente, le va a enviar toda la resolución junto con los acuerdos al ministro presidente o al magistrado presidente para que dicte una nueva resolución que se va a ejecutar. O sea, aquí el que emitió la orden, o el que emitió, mejor dicho, la resolución impugnada, es quien debe emitir la nueva. Y en estos casos no. El que emitió la resolución impugnada remite todo al superior jerárquico y el superior jerárquico es el que dicta sentencia, ¿sí? Entonces, en recurso de revisión se resuelve con plenitud de jurisdicción. Ahora sí, recurso de queja, rápidamente. Esto no lo necesitan anotar, ni que les tome foto, ni nada, porque viene todo en la ley. Artículos del 81 al 96. Vamos a ver rápidamente el recurso de queja. Esta es otra de las herramientas más utilizadas, tanto en juicio de amparo directo como en amparo indirecto, por los casos en los que procede. Ahorita mismo lo vamos a ver. Artículo 97. ¿Cuándo procede el recurso de queja? Fracción primera, en amparo directo, igual, hace la separación entre amparo directo e indirecto. Amparo indirecto. Inciso A. El recurso procede en contra de las resoluciones que admitan total o parcialmente, desechan o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación. Que admita parcialmente. Deseche, tenga por no presentada, deseche ya sea total o parcialmente la demanda.
o su ampliación, ¿no? Decíamos, ¿no? Demanda o ampliación. Decíamos nosotros, más allá de las causales de improcedencia que ya hemos analizado a lo largo del curso, que una demanda de amparo, al momento en el que nosotros planteamos los actos que vamos a reclamar, esto puede ser admitida de manera total en los términos que nosotros planteamos originalmente, o puede ser también admitida de manera parcial. Es decir, sabes que respecto a estos actos no se te admite la demanda, pero respecto a esto sí, o respecto a esta autoridad no se te admiten, pero respecto a esta sí. Y al final eso nos puede causar un perjuicio porque necesitamos la totalidad, si no tal vez pues no estaríamos planteando la demanda en esos términos. ¿Qué es lo que debemos hacer en ese caso? Promover el recurso de queja, ¿no? También cuando nosotros tenemos conocimiento ya de que existe actos reclamados de los cuales no teníamos conocimiento al momento de presentar nuestro amparo y que los pudimos ver una vez que la autoridad responsable rindió su informe justificado, podemos ampliar en términos del artículo 111 de la ley de amparo. Pero si al momento en el que nosotros ampliamos, el juez dice, ¿sabes qué? Pues no se advierten actos nuevos, ¿sabes qué? Estos son cosas que ya sabíamos, estos son cosas que ya habías manifestado, no constituye una afectación más grande y no te acepta o no te admite o te desecha de plano tu ampliación de la demanda, también puedes promover tu recurso de queja. ¿Por qué? Porque al final estos son actos que nos ayudan a nosotros a fijar de manera clara y precisa la litis que se va a seguir, la litis constitucional, quién contra quién y sobre qué se van a pelear, a quién más le afecta, hay que llamar a tal, hay que llamar a tal persona, y si alguno de esos no los admite y sabes que al final eso te puede causar un perjuicio, pues tú promueves tu queja para que esto se solucione y digamos el procedimiento se lleve de manera regular, sin ningún vicio, ¿sí? ¿Cuál es el inciso B en materia de amparo indirecto? Hablábamos hace ratito de la suspensión definitiva, pero antes de llegar a suspensión definitiva, siempre el juez, advirtiendo la gravedad de los, digamos, de los actos que se están reclamando, él va a dictar en lo que resuelve sobre la suspensión definitiva una suspensión provisional. Es decir, sabes que provisionalmente sí te suspendo el acto, que te den la medicina, que no te desalojen, que te regresen a tu casa, que liberen a tu representado, X, ¿no? Si está detenido de manera arbitraria, pues también pues que salga, ¿no? En lo que vemos que... Entonces, cuando esta resolución es emitida, pues la puede negar o la puede conceder. Entonces, tú para impugnar el sentido en el que se haya dictado esa resolución, suspensión provisional, pues tú promueves queja, ¿no? Asimismo, bueno, vamos a ver inciso C, en materia de suspensión, muchas veces el juez, para asegurar el daños y perjuicios que se puedan ocasionar a alguna de las partes por la ejecución o la inejecución de actos que deriven de la concesión de esa suspensión provisional, pues puede fijar una fianza para, como les comento, o sea, asegurar, resarcir algún daño que se pueda causar. Pero muchas veces nosotros la pedimos y el juez no la concede. Si no la concede, queja. Inciso C. Artículo 97, inciso C. Las que concedan, fijen o rehúsen fijar fianza. Una garantía, ¿no? La ley lo establece así: las que rehusan admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes. Pasa también que a veces esa fianza suele ser una cantidad muy alta, 200, 300 mil pesos, ¿no? Un ejemplo. Dependiendo del caso, ¿verdad? Habrá casos en los que 200, 300 mil pueda ser una baba, pero habrá otros en los que no, y que tal vez exceden de manera perjudicial a la posibilidad económica del quejoso, ¿no?
y sobre todo en esa situación en la que está sufriendo un acto de autoridad que le está causando una afectación directa, pues 200,000, 300,000 va a decir, oye, no, pues espérame, ahorita sí no puedo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Un recurso de queja para buscar que esa fianza se ajuste a la posibilidad del quejoso. Sabes que pues sí te doy, pero pues, lo que puedo es esto, ¿no? Te estoy reclamando nada más esto, o sea, no le estoy causando un perjuicio, ¿no? Ahora, dice que fianzas o contrafianzas, pues hay veces que también la autoridad, perdón, sí puede ser la autoridad responsable o el tercero interesado, pues sí está bien digamos, ya desesperado por ejecutar los actos, y un juez concede la suspensión provisional y tal vez también va a conceder la definitiva. Entonces el juez, al momento de dictar la provisional, dice, es que ponme una contrafianza para yo asegurarme de resarcir daños y perjuicios por ejecutar sentencia, perdón, por ejecutar los actos, pero déjame ejecutarlos de una vez. Y si nosotros lo que decimos, no, espérate, o sea, para empezar la fianza está bien chiquita, y en segunda, pues no, o sea, ¿por qué vas a ejecutar? Y nosotros promovemos queja para impugnar la fijación de una contrafianza, si es que el juez les dio la razón, ¿no? Inciso D. Las que nieguen o reconozcan el carácter de tercero interesado. Esto es muy importante. Muchas veces, cuando nosotros estamos dentro de un procedimiento de amparo, pues es muy importante, ¿no?, llamar a las personas a quienes les puede causar perjuicio esa sentencia, o que sean parte del procedimiento que está generando los actos reclamados, llámese un juicio civil, mercantil, familiar, que sea, un procedimiento administrativo en el que tenga que ver alguna otra autoridad, o que tenga que ver algún otro sujeto, materia penal, algún otro, alguna persona cuyos intereses sean contrarios a los del quejoso. Pues vean, hasta en las clases grabadas se me caen los plumones. Que te pueda tener contrarios, sus intereses sean contrarios a los del quejoso, las intenciones sean contrarias a las del quejoso, pues debe ser llamado a juicio, ¿no?, al juicio de amparo. Y si nosotros sabemos que el no llamarlo nos va a causar un perjuicio, digamos, tal vez en la ejecución de la sentencia de amparo, pues debemos decir, ¿sabes qué? Pues no, a él sí le reviste el carácter y llámalo. ¿Y cómo lo vamos a digamos, no obligar, sino a pedir a través de la queja? O por ejemplo, si nosotros estamos en el supuesto de que tenemos que ser llamados como terceros interesados y no nos llaman, pues entonces nosotros impugnamos en ese sentido. Decir, ¿sabes qué? Pues no, yo soy tercero interesado, necesito que me reconozcas el carácter para poder hacer valer mis derechos en este procedimiento, ¿sí? Inciso E. Las que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya actos dentro del procedimiento que no vengan especificadas que son impugnables mediante el recurso de revisión, ahora sí que por exclusión van por queja. ¿Cuáles pueden ser estas? Una que es muy común en los procedimientos que yo llevo y que sirven como buen ejemplo, es que al momento en el que ofrecemos pruebas dentro del juicio de amparo, indirecto sobre todo, muchas de estas pruebas pueden ser documentales, ¿no? Al ser prueba documental, pues esta se desahoga por su propia naturaleza, es decir, al momento de la audiencia solo se lee lo que dice y con eso está desahogada, ¿no?, por lógica. Ahora, hay pruebas que requieren un desahogo especial. ¿Cómo puede ser esto? La testimonial es el mejor ejemplo. Una pericial también, una inspección, no sé, muchos otros medios de prueba, pero específicamente en cuanto hace a la testimonial, o vamos a decir a la pericial,
requiere este desahogo especial porque hay que citar a los testigos. Si no quieren venir por voluntad propia, pues se tiene que llamar, a través del actuario. Si no lo hace el actuario, pues ya uno los presenta de manera personal, pero se requiere, y dice la ley muy específicamente, que este ofrecimiento o el anuncio de esta prueba se tiene que hacer por lo menos con 5 días de anticipación a la audiencia constitucional, ¿no? Sin contar el del ofrecimiento y el del desahogo. Pero bueno, el punto aquí está en que normalmente cuando hay un juicio de amparo indirecto, puede ser que al principio no tengamos conocimiento pleno de todo lo que está ocurriendo, incluso de todo lo que vamos a reclamar. Nosotros únicamente notamos una afectación y sobre esa afectación nos vamos, hacemos las averiguaciones de quién está dictando el acto, el acto, dentro de qué procedimiento, llamamos a juicio a quienes consideramos, y después de ello, como ya lo explicamos, pues hay un informe justificado en el cual pues se nos manda copia de todo lo actuado dentro de este procedimiento que me genera los actos que reclamo, y de ahí ya me puedo dar cuenta, ¿sabes qué? Hicieron esto, ¿sabes qué? Hay una inscripción preventiva en el registro público, ¿sabes qué? Un notificador dijo esto, echaron mentiras aquí. Ok, ahora yo ya estoy en actitud no solo de ampliar mi demanda de amparo para decir, ¿sabes qué? Pasó esto y esto y esto no es cierto, esto y esto es mentira, sino también de ofrecer los medios de prueba que voy a requerir para poder desacreditar o acreditar todo lo que yo estoy manifestando. Entonces, cuando se dicta el acuerdo donde me admiten mi demanda de amparo, siempre se señala una audiencia constitucional, la cual suele ser dentro de un plazo de 15 días, de 20 días hábiles, ya en días naturales casi como al medio mes o al mes, ¿no? Pero para ese término no se alcanza a rendir todavía el informe justificado, ni muchísimo menos se alcanza todavía a correr el plazo que yo pueda tener para ampliar, porque además una vez que yo amplío se le tiene que dar vista al tercero interesado para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Por ende, esa audiencia obviamente jamás se puede llevar. Normalmente llega esa fecha y una vez que llega, ¿sabes qué? Pues en virtud de que está corriendo el plazo para que rindan informe o está corriendo el plazo para que el quejoso amplíe, pues se difiere la audiencia y se señalan las 10 horas con 15 minutos del día fulanito de tal, que suele ser un mes después. Pero a veces por los tiempos del procedimiento, esa fecha de audiencia tampoco se puede llevar todavía. Incluso a lo mejor yo todavía ni siquiera he visto el informe justificado, todavía no lo han rendido. Entonces ni para la primera fecha ni para la segunda fecha yo estaba realmente en aptitud de ofrecer pruebas, porque no sabía qué pruebas iba a necesitar, ¿no? Entonces, siendo ese el caso, para la tercera fecha de audiencia que ellos fijan, yo sí anuncio mi prueba mi prueba testimonial o mi prueba pericial en tiempo y forma, 5 días antes y eso, y no me la admiten. ¿Por qué? Porque sabes que es extemporánea, porque tú debiste ofrecerla 5 días antes de la primera fecha. ¿Por qué? Porque sí, pues la ley expresamente eso es lo que dice, y es una aplicación literal del texto de la ley. Pero ya, digamos, en la realidad, tanto legal como fáctica, nosotros no podemos ofrecer esa testimonial porque no sabíamos que la ocupábamos. ¿Me explico? Por ende, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues, queja. ¿Sabes qué? Mira, a mí me rindieron informe justificado tal fecha, esa fecha fue como 6 días antes de la segunda audiencia constitucional señalada. La primera ni siquiera se llevó porque pues todavía no se rendía el informe, todavía no se fijaba la litis constitucional. Por ende, una vez que yo amplié mi demanda de amparo, yo también ahí ofrecí pruebas, ofrecí pruebas 2-3 días después, y en esas pruebas sí media, no sé, 7 días por lo menos, o media, no sé, 15 días hábiles de anticipación entre la audiencia constitucional señalada, que es la tercera fecha o cuarta fecha ya señalada, y mi ofrecimiento. Por ende, pues, o sea, se está en aptitud
de citar, se está en aptitud de correr traslado con el interrogatorio de las demás partes, se está en aptitud de absolutamente todo. Por eso te pido que me admitas mi testimonial, porque es indispensable para yo acreditar mi dicho y que mi sentencia de este juicio me salga a favor. Caso contrario, si tú no me admites mis testigos, me vas a causar un perjuicio de imposible reparación en sentencia, porque la sentencia va a salir contraria a mis intereses, porque sí, no te habré probado que lo que dije es cierto, ¿verdad? Entonces, ese es un gran ejemplo de lo que se refiere, ¿no? Dice, resoluciones que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, ¿no? Entonces, el recurso de queja procede en esos casos, cuando haya una afectación, no me admitieron prueba, tal, un informe no se rindió, tal X, y que no se admita en revisión, nos vamos a quejar. ¿Quién resuelve? Tribunal colegiado. ¿Cuántos días para poder interponer? Ahí va, artículo 98. Bueno, les voy a dar el plazo y seguimos con los demás supuestos. ¿Cuánto tiempo tengo para interponer? 10 días hábiles. 5 días hábiles. El plazo genérico para interponer queja, 5 días hábiles a partir de que tenga un conocimiento de cualquiera de estos supuestos. 2 días hábiles cuando se trata de suspensión de plano provisional, es decir, cuando hablamos de este supuesto del B, son solo 2 días, y cualquier tiempo cuando se omita tramitar la demanda de amparo, cualquier tiempo, ¿verdad? Esto de cualquier tiempo es muy ambiguo, yo igual les recomiendo 5 o 10 días máximo, ¿ok? ¿Cuándo más procede el recurso de queja? Inciso F. Decía, pues, vamos a ponerle aquí, trámite. O sea, resoluciones de trámite. F. Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios. ¿No? Puede haber un incidente en el que nosotros estemos reclamando daños y perjuicios por algún acto que se llevó a cabo dentro del procedimiento, y si algo de ahí se nos niega o se nos concede en términos defectuosos, nosotros vamos a promover recurso de queja, ¿no? Y el G, las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución, el acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando se resuelve sobre la suspensión provisional o definitiva y qué efectos va a tener, y nosotros consideramos que es defectuosa o que es excesiva, podemos promover la queja para que esto se ajuste, ¿sí? Ya habíamos explicado cuándo es excesivo, cuándo es defectuoso, al igual que en la ejecución de sentencias, también los efectos de la suspensión también se puede determinar de esa manera. Inciso H, las que se dictan en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Este es un ejemplo bueno, este es un caso muy particular, como lo que les explicaba hace ratito. Hay veces en que la ejecución de una sentencia de amparo, aunque tengamos razón y aunque hayamos sido violentados en nuestras garantías individuales o en nuestros derechos humanos, o bueno, mejor dicho, en ambos, podemos nosotros pedir que al momento en el que haya que ejecutar esa sentencia para ser nosotros resarcidos en nuestros derechos violentados, se nos haga ese resarcimiento de manera económica o a través de algún acto de la autoridad que compense el que a lo mejor la afectación original ya no nos pueda ser restituida. ¿Cuál es el ejemplo muy claro de esto? Imagínense que ustedes tienen un terreno aquí sobre la vía rápida, ¿no? Entonces, y digo aquí porque yo la tengo ahí enfrente. Entonces, ustedes son dueños de un predio de allí y por causa de utilidad pública, el gobierno federal decide, es más, el gobierno estatal decide realizar una obra que les va a afectar de manera parcial
ese predio, ¿no? Entonces ustedes advierten que existe una irregularidad en el procedimiento o en el acuerdo, el decreto en el que están ellos fundamentando esta afectación, y promueven su recurso administrativo, el juicio contencioso administrativo, el juicio de nulidad, y pierden, ¿no? Entonces se van al amparo, y en el amparo ganan, pero en ese inter ellos ya construyeron, digamos que era una entradita nueva para que no se haga tanto tráfico aquí para el puente de Macroplaza. Hicieron otra entrada diferente, un ejemplo, y uno de los cimientos de esta nueva rampa está en su predio, ¿no? Y además de que pues el acto estaba mal dictado y eso, y que no se les indemnizó de manera correcta, que es parte de todo lo que ustedes están reclamando en el amparo, pues lo ganan porque tenían razón. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál sería el efecto de esa sentencia? Pues que tumben la obra y ustedes puedan seguir gozando de su terreno, ¿no? Eso sería lo lógico. Pero ¿qué pasa? Ahora es ya una vialidad muy transitada y que efectivamente pues sí está aligerando mucho la carga vehicular sobre esa zona. Por ende, el quitarla es una afectación digamos, al interés público, al interés general. Porque además de que ya se invirtió dinero que nadie le va a regresar a las arcas del Estado, pues sí servía, y el quitarlo pues va a generar otra vez más tráfico, ¿no? Por ende, sabes que pues sí ganaste, sí tenías razón, discúlpanos, perdónanos, somos unos abusivos, pero no te podemos regresar el terreno porque ya está construido eso y no lo vamos a tumbar. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Promover el incidente de cumplimiento sustituto, en el que se va a hacer una valoración no solo del predio a su valor comercial real, sino además de pues calcular los daños que nos pudo haber causado. Por ejemplo, sabes que yo iba a vender esta porción y la iba a vender en tanto, pues me tumbaste el business, órale, pues una indemnización sobre eso. ¿Me explico? Un ejemplo burdo, pero muy claro, ¿no? Entonces, cuando dentro de ese incidente se van dictando resoluciones que a lo mejor alguna me cause perjuicio con la que no estoy de acuerdo, procede la queja en el inciso H, ¿sí? Igual, esos son de 5 días para su interposición. Únicamente los incisos B, el inciso C, el inciso sí, el inciso B, ¿sí? Tenemos que pueden ser de 2 días, ¿no? Cuando se trata de suspensión de plano o provisión. Cualquier tiempo, pues el inciso A, nada más. Que les digo, eso de cualquier tiempo, pues medio ambiguo. Yo les recomiendo igual 5 días el término genérico, ¿verdad? ¿Quién resuelve igual? Tribunal Colegiado de Circuito. Y una vez que resuelva, va a dictar una sentencia en la cual le va a ordenar al juez de distrito que ejecute en cierto sentido respecto a esta resolución que fue impugnada, ¿sí? Muy bien, igual cualquier otra duda respecto a la sustanciación y todo, viene muy bien especificada dentro de los artículos más o menos del 98 al 103, y ahí viene ya cualquier duda que puedan tener, ¿no? Ahora, en amparo directo, ¿cuándo procede el recurso de queja? Sencillo, amparo directo cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente, sencillo. Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, cuando conceda o niegue esta, cuando rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivos o insuficientes, contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y cuando niegue el quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados. Materia de amparo directo en contra de la resolución que pone fin al procedimiento, se debe dictaminar de plano la sobresuspensión y se debe también fijar fianzas y contrafianzas dentro del mismo auto. Incluso si uno está pidiendo llevar en libertad, ahora sí que salir bajo fianza, ¿no? Libertad caucional, una caución, y la niegue, queja. O que la caución sea demasiado alta, queja. ¿Sí? Eso en materia de amparo directo. Muy sencillo, muy claro. Artículo
es el artículo 97, fracción segunda, ¿sí? En sus incisos del A al D. Vamos ahora sí con el último procedimiento que vamos a ver en esta clase, que es el recurso de reclamación. Como les expliqué hace ratito, artículo 104, dice: el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos del trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito en el que se expresen agravios, dentro del término de 3 días siguientes al que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. Artículo 105. El órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto resolverá en un plazo máximo de 10 días. El ponente será un ministro o magistrado distinto de su presidente. La reclamación fundada deja sin efectos, artículo 106, el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiera emitido a dictar el que corresponda. Ahí es donde está la facultad de reenvío. ¿Por qué? Porque el presidente que dictó deberá dejarlo sin efectos y dictar el que corresponda. ¿Cuál es el que corresponda? Las directrices se las dará la resolución una vez ya ventilado el recurso de reclamación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes están llevando una queja o están llevando una revisión. Entonces, está el tribunal colegiado de circuito, están sus salas y cada una tiene sus 3 ministros y su presidente. Entonces, dentro de todo lo que lleva, el que dicta los acuerdos pues siempre es el presidente. Entonces aquí el presidente se equivoca en algo. Ustedes, tanto el tribunal como de la Suprema Corte de Justicia, o sea, es lo mismo. Entonces, ustedes impugnan, o su contraparte impugna, esa resolución, ese acuerdo, a través de la reclamación. Entonces, el presidente es el que lo dictó, por ende alguno de ellos, él, es el que va a hacer el proyecto de su resolución del recurso de reclamación. Lo va a someter a votación con los demás y ya. Y una vez que ellos resuelvan que si es procedente, le van a regresar todo para que el presidente vuelva a dictar otro distinto del que ya había dictado. Esa es la manera en la que se lleva la reclamación. Cuando tengo 3 días para interponer el recurso y ellos tienen 10 días para resolver. ¿Ok? Y una vez que esto se resuelve, pues ya se dictó un nuevo acuerdo dentro de mi recurso de queja o el de revisión y ya todo sale bien. ¿Sí? Entonces, estos son medios de impugnación, son los 3 medios que hay. Existe también el de inconformidad, pero ese ya lo habíamos visto, que es cuando hay defectos o hay exceso en el cumplimiento de una sentencia de amparo, cuando lo hay también en el incidente sustituto, ahí también se puede reclamar, cuando hay inejecución de sentencia, perdón, dije reclamación, es inconformidad, porque hay inejecución de la sentencia, que pues procede ya de la destitución incluso del titular de la autoridad responsable que no está acatando el fallo, y pues bueno, son las situaciones que habíamos visto en ejecución de sentencia. Digamos, esta es una clase muy importante, muchachos, porque es la que nos lleva a nosotros a conocer cuáles son los medios de impugnación que tenemos digamos, durante la tramitación de nuestro juicio de amparo. Al haber siempre una intervención humana dentro de esos procesos, pues siempre se está a expensas de que se puedan equivocar, ¿no? O sea, todos nos equivocamos, los jueces no son la excepción, los magistrados, los ministros no son la excepción, y por ende la propia ley pues nos otorga los recursos necesarios para poder inconformarnos y que se les dé una resolución a este problema apegada a derecho. Entonces, cualquier duda que tengan respecto al tema, cualquier otra aclaración que puedan necesitar, me la hacen saber y con mucho gusto la abordamos para que no se lleven dudas de este tema, que es de los más importantes del curso. Saludos y que estén muy bien.